Iniciamos tiempo de la conexión. Va a tocar dejar de compartir de pronto. ¿Y lo necesitas para el celular, verdad? No. Bueno. Vamos a esperar que los hermanos comiencen a conectarse. Ya son las 6 en punto. Vamos a orar. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros en esta hora te damos gracias por este tiempo, Señor. Una vez más, hemos orado, Señor, hemos estado también alabándote. Bendito Dios, te damos gracias porque tu misericordia, maravilloso Dios, se ha extendido una vez más para con nosotros, Dios. Y tu presencia ha venido, Señor, a reconfortarnos, a abrigarnos, Señor maravilloso, a llenarnos de ti, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, en tu presencia, Señor, pasamos al tiempo de la enseñanza, Señor, de tu palabra. Amén. Señor, pidiendo, Dios de la gloria, que sea una palabra que venga del cielo, de tu corazón, Dios. Nosotros te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Pedimos que venga de tu corazón, Señor. Y conforme a esto, maravilloso Dios, nosotros pedimos, Señor, que sea ministrada en nuestros corazones y que allí grabada, Señor, rinda un fruto poderoso, Dios, que nos permita florecer, Señor, nos permita fructificar en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Rechazamos lo que no es tuyo, maravilloso Dios. El error, la confusión, el engaño, lo rechazamos en el nombre de Jesucristo. En esta hora, Señor. Y solamente lo diáfano, lo verdadero y poderoso tuyo, lo recibimos en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor. Gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Nosotros estamos acá desde Bogotá, el día de hoy. Desde aquí estamos transmitiendo este tiempo de enseñanza bíblica. Y como lo hemos mirado, mis hermanos amados, hemos estado explicando lo que es el gran ministerio del Señor Jesucristo y por tanto el gran ministerio que nos corresponde a nosotros, que es el ministerio de la piedad. Algo en lo que, como hemos visto en las anteriores sesiones de este tema, el apóstol Pablo fue muy enfático. El apóstol Pablo fue muy enfático en que ejerzamos este ministerio. Amén. Amén. Como lo mirábamos, hermano amado, lo miramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. ¿Sí? En Romanos capítulo 5, versículo 10 al 12. Y también en Romanos 11, 15. Un énfasis acerca de la reconciliación. Amén. Y fuimos descubriendo que la reconciliación es una obra que Dios desató, donde no hay ningún mediador, porque la palabra dice, aparentemente sí hay un mediador, que es Jesucristo, pero la palabra dice que es una reconciliación. Dice, Dios se reconcilió consigo mismo. O sea, Dios se reconcilió con nosotros a través de sí mismo. Entendiendo, hermano, que Dios es una Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y mirábamos hace 8 días, mirábamos este pasaje de Colosenses, donde dice la palabra que Él no tuvo el ser Dios como algo a que aferrarse. Se despojó de gran parte de su gloria y decidió volverse como uno de nosotros. Amén. Lo que también relata
el primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, en el versículo 14. Como posterior al análisis que el mismo Juan hace en el versículo 1, afirmando que el verbo que es Cristo es eterno y que ese mismo verbo está con el Padre, con Dios, y que ese mismo verbo es Dios. Y en el versículo 14 dice que ese verbo se convirtió en carne. Y les explicaba cómo fue lo que Dios hizo, porque la palabra nos enseña que Él es el primogénito de Dios. Y también dice que Él es el primogénito de la creación, de toda creación. Pero Dios es eterno, el verbo es eterno. Entonces, analizábamos cómo la palabra de Dios, que es el verbo, tomó forma. Amén. Tomó forma. Y tomó la forma del Hijo, similar en sus rasgos al Padre. Y siendo Dios mismo, un día decidió volverse carne y hueso. Este es el gran, lo más grande, lo más magnífico de la obra del Señor, es que se hizo de carne y hueso como nosotros. Amén. Amén. Dice la palabra que fue tentado en todo, pasó por todo el proceso de humanidad, que es de nacer, ser niño, ser adolescente, ser adulto, y sin pecado, habiendo vencido todas las tentaciones, porque tenía que ofrecerse un sacrificio perfecto, con sangre perfecta, todas las tentaciones las venció, y santo como es Él, subió a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Ese es el núcleo, el centro, el epicentro del ministerio de la reconciliación. Cuando el Señor dice consumado es, lo que quiere decir la palabra es que todo lo concerniente a la puerta que se abre para la reconciliación quedó hecho. Toda el área legal, espiritual, quedó allí establecida en la cruz del Calvario, para que todo el que crea en Cristo pueda considerarse reconciliado con Dios. Amén. Y la palabra también dice que el velo se rasgó. El velo del templo, en el mismo instante que el Señor expira, se rasga. Estamos hablando de un velo enorme, porque era el velo del templo de Herodes, de más o menos 25 a 27 metros de largo, porque el edificio que construyeron, el templo que construyeron era un templo alto, y ese templo alto tenía más o menos un velo de 27 metros, grueso, muy grueso. Ese velo se rasgó, no fue simplemente una tela que se rompió, ese velo se rasgó para profetizar de que ya no hay ningún impedimento para que nosotros nos consideremos reconciliados con Dios. Ya no para entrar al lugar santísimo, o lo que se conocía como el lugar santísimo del templo, sino para que podamos entrar reconciliados al lugar más santo de todos, en el cielo mismo con Dios. Ese es uno de los poderes más grandes que el Señor Jesucristo en su gran ministerio ofreció y desató para nosotros, y nosotros somos ejecutores de ese ministerio, porque nosotros mismos, como sucesores de Cristo, como imitadores de Cristo, nosotros convocamos a través del evangelio, del evangelismo, de la predicación, a que las personas, y el apóstol Pablo dice que lo hagamos con insistencia, que temiendo al Señor, con insistencia ejecutemos el ministerio el ministerio de la reconciliación. Amén. Que es, tenga usted la oportunidad de arrepentirse y reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. Amén. Y como lo hemos visto en todo el contexto de la palabra, reconciliarse con Dios no es simplemente volver a restablecer una relación que se rompe, que por eso se llama reconciliación. Una reconciliación es una sanidad, una reconstrucción de una relación rota. No es simplemente, entonces, reconstruir una relación con Dios, sino librarnos del castigo por habernos nosotros apartado de Dios. Es el destino del condenado, o del que no acepta el evangelio.
Entonces, veamos eso en Colosenses también, lo que estaba diciéndoles, cómo el Señor se despoja de su condición y decide ser como nosotros, amén. Ser como nosotros. El último pasaje que habíamos visto está en Filipenses 2, quiero repasarlo un poco. Filipenses 2 del 5 al 11. Filipenses 2 del 5 al 11. Entonces dice la palabra aquí. Vamos a repetir, vamos a volver a leer esta parte. Dice, miren esto tan bello. Esto es una palabra de Pablo a la iglesia de Filipos. Acerca de, la palabra dice que nosotros tenemos que tener una mente unánime y esa unanimidad debe ser una mente igual a la de Cristo. Amén. Dice aquí el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Estás en Filipenses, ya está diciendo que Colosenses. Filipenses, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Eso lo miramos hace 8 días. ¿Qué es siervo? Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Esta palabra se va más allá del contexto de la reconciliación. Pero para poder entender mejor la reconciliación hay que mencionar este pasaje. Deja su forma celestial, toma la forma de hombre, y no solamente toma la forma de hombre, sino que se humilla hasta el extremo, ¿correcto? Y de ahí viene la exaltación, de ahí viene la autoridad del nombre de Jesús. Por ese ofrecimiento perfecto, esa humillación perfecta y extrema, de la que el apóstol Pablo dice que nos hagamos como siervos semejantes a Cristo. Y ahora quiero explicarles un poquito rápidamente lo que para Pablo es el concepto de siervo, pero cuando hablo de que se sale un poquito del contexto, para entenderlo mejor, está en este versículo 10. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra? ¿Quiénes están debajo de la tierra? Los demonios y los hombres condenados. Recuerden que el Seol, el Hades, está en el fondo de la tierra. Entonces ya esto no, o sea, la rodilla, miren lo que va a hacer Dios. Dios nos está poniendo a ejercitarnos en el ministerio de la reconciliación, ha desatado el ministerio de la reconciliación para que todo hombre que se arrepienta se reconcilie con él. Y una de las características de la humillación, porque eso es lo que dice que hizo Cristo, y dice el apóstol Pablo que imitemos de Cristo, es doblar rodilla. Un acto de humillación extremo con Dios. Lo tremendo de esto es que vamos a doblar rodilla tanto los que nos hemos reconciliado con Cristo, con Dios, como también los que nunca se reconciliaron con Él. O sea, al final, incluso los propios enemigos de Dios, por eso dice los que están debajo de la tierra, van a tener que en el juicio de condenación, que ya lo vimos cuando hablamos del juicio eterno, que es lo que se llama la segunda resurrección. Para usted entender estas cosas, si usted no lo ha escuchado, tiene que repasar los videos anteriores. Le explicamos muy bien qué significa la segunda resurrección, qué significa el juicio ante el gran trono blanco. En ese contexto de condenación, también los enemigos de Dios, a pesar de que van a ser lanzados al lago de fuego y azufre, van a tener que inmediatamente antes doblar rodilla y reconocer que el que está delante de ellos el que está delante de ellos es el Señor. Que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que se salvaron y de los que se condenaron.
¿correcto? Pero volvamos al tema del siervo. Y el versículo 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. En cuestiones bíblicas, la palabra siervo la podemos relacionar con la palabra esclavo, con la palabra prisionero, especialmente con estas dos palabras. Pero resulta que la palabra siervo, cuando uno estudia desde el griego, está relacionado con la palabra ministro. ¿Sí? Ministro. Nosotros tenemos un concepto del ministro como alguien eminente, ¿no? Pero realmente ministro es alguien que sirve a una gran cantidad de personas. Se supone, por ejemplo, que nuestros ministros de gobierno deberían ser hombres debidos al pueblo y a las necesidades del pueblo. Pero pues en nuestras democracias no ocurre eso por causa de la corrupción, o ocurre muy poco. Pero cuando hablamos del ministro, del siervo, ministro igual a siervo, está relacionado con lo que el Señor dijo. El que quiera ser el más grande tiene que volverse el siervo, esclavo de todos. Amén. Cristo, por causa de la reconciliación, se hizo siervo de todos. Ahí se diluye cualquier debate, cualquier inquietud, cualquier discordia acerca de si Cristo murió por todos. Porque usted tiene que entender, hermano, que hay una doctrina de la predestinación muy mal enfocada. Y hemos explicado que la predestinación proviene de un deseo de Dios de que todos los hombres se salven. Evidentemente, todos los hombres no se van a salvar, pero nace de ese deseo de Dios. Porque Dios es justo. Amén. Y repito, porque los que acuden a esta doctrina errónea, de que unos son llamados a ser salvos y otros llamados a ser escogidos para ser salvos unos y otros escogidos para ser condenados, ignoran entonces el concepto de justicia como lo he enseñado. Entonces meditaba en estos días porque uno de los énfasis que se hace es que uno por sí mismo no puede ser salvo, y eso es correcto. Claro que no, que uno por sí mismo no podría salvarse. Pero no podemos desconocer dos cosas: la eminencia inspiradora de Dios para con los hombres. ¿Sí? No es que Dios nos tome como robots, nos meta una mano por la espalda y nos convierta en títeres. No, Dios nos inspira a través de una obra magnífica y poderosa como la del Calvario, como la de Cristo. Nos inspira para tomar ese sacrificio e imitarlo, o ser por lo menos consecuentes con ese sacrificio, que es el arrepentimiento. Ya proviene la inspiración. Amén. Inspiración. Y también el Señor nos da las herramientas para lograrlo. Sin esas dos cosas no podríamos. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos la obra del Calvario, nosotros necesitamos la voluntad de Dios para salvarnos. Sin eso no podríamos salvarnos. Como simples hombres, con voluntad o con voluntad férrea, no podríamos lograrlo. Entonces, ellos dicen que por eso, que eso es muestra de que Dios es el que hace todas las cosas. Nosotros no hacemos nada para la salvación. Pero cuando usted analiza la palabra, siempre Dios espera una respuesta. Y en nosotros. Cuando lo miramos hacia el otro lado, entonces, si unos son escogidos para la salvación, pues esos escogidos pueden decir: sí, Dios me escogió, Dios me cambió, Dios hizo todo. Pero también por el otro lado, preguntémonos entonces, si es justo que los escogidos para perderse sean condenados en esa misma dirección de esta doctrina. Si yo como Dios cojo a uno
y lo escojo para salvarse, y escojo al otro para ser malvado y perderse, cuando yo condene a este, ¿qué justicia es esa? Si yo fui el que lo diseñé para eso. No tiene sentido, hermano. Entiéndalo de una vez. Entonces, como estamos hablando de que el Señor suplió todas las cosas, se hizo siervo en la cruz por todos. Por eso la palabra dice, sea siervo de todos, dice. Entonces, Él dio el ejemplo muriendo por todos. Si toda la humanidad masivamente hubiera decidido seguir al Señor, pues todos se salvarían. Pero sabemos que un grueso de la humanidad no lo va a hacer. Van a repudiar esto y ahí van a recibir el justo castigo de sus pecados. Espero que haya quedado claro esto. Y proviene de la frase siervo de todos. Ese es el ministro. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, haya pues en vosotros este sentir, que seamos siervos como Cristo, para resumirlo. Pero entonces Pablo, cuando él menciona la palabra siervo, parece ser que desde el idioma original, que es el griego, parece ser que ese concepto tiene niveles. Entonces, ¿qué día escuché a un siervo explicarlo en la manera que entendamos? La mayor expresión de esclavitud, o una de las mayores expresiones de esclavitud en el Imperio Romano, era ser esclavo de las galeras. Sí, hay una frase de una canción que dice, a galeras a remar. Las galeras eran los pisos de los barcos de la época del Imperio Romano. En esa época los barcos no tenían motor, no se había desarrollado una tecnología naval tan avanzada y se necesitaba de la fuerza del hombre para movilizar los barcos. Entonces las galeras romanas tenían 3 niveles. Un nivel superior, un nivel inferior y un socavón. Lo más bajo de todo. El nivel superior de esa galera era aquellos que iban a remar en las galeras por un corto lapso de tiempo. Los de las galeras eran condenados, ¿correcto? Entonces estas de la primer galera eran hombres que habían cometido cosas no tan graves y que también tenían capacidad económica para solamente por un corto de tiempo remar en las galeras. Había un segundo nivel que eran esclavos que iban a remar por un tiempo más largo que los primeros. Y había algo de látigo, había algo ya de castigo físico. Había un poco de maltrato. Los primeros solamente remaban, sabían que iban a salir en corto tiempo y pagaban para que fuera corto tiempo también. Los segundos remaban por un tiempo más largo, pero ya, y no ilimitado, pero también había castigo físico. Los últimos, los remadores de galeras, estaban destinados a morir en esa galera. Estaban condenados de por vida a remar en las galeras romanas. Esclavos, ya no estamos hablando simplemente de siervo, sino esclavo. Recuerde que la palabra dice que Pablo se considera esclavo, prisionero de Cristo. Parece ser que cuando Pablo habló de su condición de siervo, hacía referencia al siervo de la galera más profunda. O sea, el esclavo que nunca iba a salir de allí. El siervo extremo, el esclavo extremo. Es el concepto que Pablo utiliza para siervo de Dios. Y él está diciendo acá, para que meditemos en esto, dentro del ministerio de la reconciliación. Dice, haya pues, y lo relacionamos también con la palabra esa palabra la vimos, fue la primera palabra que vimos cuando Pablo, en la primera carta de los Corintios, cuando Pablo dice que tengamos temor de Dios, ¿sí? Que ejerzamos el ministerio temiendo a Dios. ¿Ven? Como quien dice, estamos obligados a ejercer ese ministerio. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo,
relacionándolo con ese versículo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de tomando forma de siervo. O sea, cuando Pablo habla de siervo, está hablando de ese siervo extremo, hermano, hecho semejante a los hombres. Está hablándonos a todos nosotros de que tengamos ese sentir. Y esto tiene un reto, hermano, porque necesitamos descubrir qué es eso. Descubrir qué es ser siervo del Señor. No es simplemente, no podemos limitarlo simplemente a ir a la iglesia, no podemos simplemente limitarlo a que leemos la Biblia, no podemos simplemente limitarlo a que adoramos o cantamos canciones al Señor, o que tratamos de llevar una vida correcta, justa, sino que es más profundo que eso. Porque por eso le mostré los niveles de siervo y desde donde plantea el apóstol Pablo la condición de siervo. Y no dice el sentir sea para algunos. Está hablando, haya pues en vosotros este sentir. Está hablándole a todos. Ser siervos como Cristo. Practicantes de la humillación. Obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es profundo, hermano, porque nosotros podemos meditarlo. Y de pronto racionalizarlo. Y procurarlo. Pero es que es profundo. La humillación es profunda, hermano. El ministerio de la reconciliación, que me habla de que soy siervo de todos, estamos hablando de una vida dedicada al ejercicio de este ministerio. Sin importar el otro ministerio o el ministerio particular que Dios le haya dado a cada uno. O el uso o el atavío de dones, talentos y herramientas que Dios le haya dado a cada uno. Es independiente de eso. Es un ministerio donde nos debemos a la humanidad. No, explico, no en la obra social como algunos toman estas banderas de la obra social. Claro, eso es bueno, ayudar el ayudar para saciar hambre, para ayudar en los necesitados, para ayudar, sí, en las obras que la gente necesita porque no tiene, no se les suple sus necesidades básicas. Eso es bueno hacerlo, pero nuestra gran labor es debernos a la humanidad para que la mayor cantidad de personas se salven. Debernos en todos los ángulos de nuestra vida a esto. Y es un punto que un grueso de la iglesia no logra alcanzar. Y muchos no lo logran alcanzar porque no lo entienden. No lo entienden, hermano. Para comprenderlo un poco mejor, hermano, quiero que vayamos, hermano, a un nuevo texto que está en primer carta de Pablo a Timoteo. Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Ubiquémonos en el versículo 16. Pero vamos a leerlo desde el 14. Hay un título allí. Ya no estamos hablando de ministerio, sino de una palabra parecida que dice misterio. El misterio de la piedad. Sabemos, hermano, que en términos generales, la piedad, hermano, es la capacidad, la virtud, el vigor con el que nosotros nos acercamos a Dios. ¿Sí? O esa característica del que permanentemente busca a Dios. Ese es el piadoso. Cuando hablamos de piedad es esto. A veces lo confundimos con misericordia. Una cosa es tener misericordia, compasión por otro, clemencia por otro, y otra cosa es la piedad. Y más en este contexto del que se acerca a Dios. Dice el misterio de la piedad. Claro, hay una parte, está en Oseas 6:6,
Porque hay momentos donde ambas palabras se fusionan, la piedad y la misericordia. Se fusionan, ¿correcto? Se fusionan. Y este es un pasaje muy, muy clave para entender eso, porque Oseas dice en el capítulo 6, de parte de Dios, 6:6, dice que ya no quiero holocaustos. Estoy cansado de los holocaustos, dice Dios. Yo quiero ahora piedad. Pero usted podría poner, extraído desde el hebreo, una palabra que reúna la palabra piedad, guión o slash misericordia, como si fuera una sola. Pero es un tema que podremos hablar en otro momento. Y cuando miramos esta palabra, podemos entenderlo un poco mejor, porque aquí el Señor Jesucristo, y para eso nos dio el ministerio de la piedad, perdón, el misterio de la reconciliación, a través de este misterio de la piedad nos está enseñando, nos está enseñando no solamente cómo Él ejerce la misericordia a través del ministerio de la reconciliación, sino que simultáneamente, al ejercer el ministerio de la reconciliación, nos está enseñando a través del misterio de la piedad cómo acercarnos a Dios. O sea, estamos entendiendo que reconciliación no es simplemente una asentir nuestra cabeza o doblar nuestra cerviz ante el acto amoroso de Dios. No es simplemente arrepentimiento, que es la base de toda reconciliación con Dios, sino que es a través del ministerio de la reconciliación o de la reconciliación misma, lograr convertirnos en hombres y mujeres genuinamente piadosos. Y la explicación está en Cristo. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, el misterio de la piedad, versículo 14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Está escribiendo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y pone 2 puntos. Va a explicar el ministerio, o lo va a describir el ministerio de la piedad, o el ministerio del acercarse a Dios, o el efecto de lo que es la reconciliación con Dios. Dice, Dios fue manifestado en carne. Perfecto, eso lo podemos relacionar con Cristo se despoja, no considera el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se vuelve carne. Entonces lo relacionamos con el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la piedad con el ministerio de la reconciliación. Dios, Cristo, en cabeza de Cristo, se fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu. Amén. Justificado en el Espíritu. Entonces usted puede ver la palabra y es algo que Cristo hace para que nosotros hagamos. La palabra dice que Juan el Bautista describe una línea que tenemos que seguir. Yo lo bautizo en agua, es el arrepentimiento publicitado, confesado delante de los hombres en las aguas. Pero viene uno superior a mí que los va a bautizar en el Espíritu Santo. Amén. Entonces ese que es Cristo es justificado en el Espíritu. El Espíritu desciende, no porque quiera hacer una obra en Cristo o cambiar su naturaleza, no, sino para entender que así como la creación necesitó de la Trinidad operando sincronizadamente, el Elohim, también la obra de Cristo, el ministerio de la reconciliación, el misterio de la piedad, como lo está diciendo acá, necesita del Espíritu Santo, el poder de Dios, justificado en el Espíritu, ¿sí? Trabajando mancomunadamente, Verbo, Cristo y el Espíritu. También la palabra dice, y eso son cosas que nosotros tenemos que replicar,
porque la palabra dice que nosotros tenemos que nacer del Espíritu. No solamente porque necesitamos cambiar la naturaleza pecaminosa a una naturaleza nueva en Cristo, sino porque necesitamos el Espíritu para hacer la obra reconciliadora y para ejercitarnos debidamente en la piedad. El Espíritu Santo es indispensable, imparagitable para ejercitarnos en la genuina piedad. También la palabra dice que nosotros hacemos esto delante de multitud de testigos. Por eso dice acá, visto de los ángeles. Testigos oculares de nuestro verdadero ejercicio de piedad y nuestro verdadero ejercicio de la misericordia, de la reconciliación, predicado a los gentiles. ¿Sí ve? Este es el servicio a Dios, la predicación, no simplemente ir diciendo palabras o leyendo escritos o aprendiendo unos discursos, no. Predicado a los gentiles es llevar el poder de Dios, así como lo lleva Cristo, sanidades, milagros, prodigios, todo un poder juntamente con la predicación para que las almas, como lo dice acá, se conviertan, se reconcilien con Dios, creído en el mundo, dice. Y podemos también, como cuando hablamos de mundo, en Juan capítulo 3, versículo 16, hablamos de humanidad. También aquí en primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, en esta parte, cuando dice creído en el mundo, creído en la humanidad. Amén. Y recibido arriba en gloria. La finiquitación de la genuina piedad, ¿cuál es? Nos reunimos con Dios. Entonces el ministerio de la reconciliación nos lleva a entender el misterio de la piedad, para que no sea ya más un misterio, sino que sea el desarrollo como cristianos verdaderos delante de los ojos de Dios. Amén. Ahí está claro. Usted lo puede repasar y mirar cada detalle y puede repasar cómo todo tiene relación. Todos los pasajes bíblicos que hemos visto tienen relación. Lo siguiente es, también quisiera agregar eso al estudio, cómo desde diferentes frentes la iglesia ejerce el ministerio de la reconciliación. De ahí vamos a entrar a hablar acerca de ministerios dentro de la escala del ministerio de la reconciliación hay ministerios o áreas de servicio en el cuerpo de Cristo y cómo opera cada una de ellas y cómo cada una de ellas se debe a esto, a que los hombres se arrepientan, a que las almas se salven. Amén, porque dice la palabra que el fin de la fe es la salvación de las almas. Pero lo miraremos. Ampliaremos un poquito ya mirando cómo opera, cómo trabaja la iglesia. Bajo un concepto tremendo, hermano. Y eso lo podemos ver, hermano. Lo podemos ver en algunas películas bélicas. Anoche estaba viendo una película donde los soldados, los Rangers, la Fuerza Delta norteamericana, ellos tienen una filosofía. Y es que a pesar de que el combate, a pesar de la envergadura del combate, tienen una filosofía de vida, una ética militar. Y es, no dejamos a nadie atrás. En la medida de lo posible, tanto heridos como muertos, los recogen para llevárselos. Porque tienen un sentir profundo acerca de la camaradería. Y eso puede parecer loco, de hecho lo es. Para muchos puede parecer loco. Pero para nosotros no es tan loco como cuerpo de Cristo. Y lo miraremos de cómo nosotros no podemos dejar a nadie atrás. Dentro del cuerpo de Cristo. No es simplemente trabajar para que la gente se incorpore al cuerpo de Cristo, sino para entender que no dejamos a nadie atrás en el cuerpo de Cristo.
que es algo recurrente en muchos aspectos de la vida cristiana. Pero lo miraremos a la luz de la palabra, hermano. Y eso también tiene que ver, hermano, con lo importante que es confesar de corazón que Cristo es el Señor. El valor que tiene para Dios esto delante de sus ojos. Amén. Vamos a dejar ahí, mis hermanos amados, porque no, si empiezo a abordarlo ahora no tenemos así mucho tiempo para abordarlo. Bueno, paramos ahí, 6:40, y lo miraremos dentro de 8 días. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Bueno, bendito Dios, te damos gracias en esta noche, te alabamos y te bendecimos, Señor, por esta palabra que nos ha regalado, Señor. Amén. Nosotros estamos complacidos, Dios, porque esto hace parte de tu bondad, de Dios, y el cumplimiento de la palabra cuando dice que de todo lo mejor, Señor, que tú te esfuerzas para darnos lo mejor de todo. De cómo tu bondad, Señor, de cómo tu benignidad es llevada, Señor, a límites desbordados, Señor, que quieres lo mejor para nosotros. Por eso a la hora que nos da la palabra, nos das lo mejor, el mejor platillo, Señor. Y te damos gracias por esto, Padre, y nos da la oportunidad para meditarla, Señor. Nos da la oportunidad, Señor, para tomarla y para sacarle hasta el último nutriente, Señor, para nuestra vida eterna. Pedimos que así sea, Señor, que esta palabra quede grabada allí, en el nombre de Jesús, y que brinda un fruto poderoso, Señor. Y oro, Señor, para que todos aquellos que han estado allí, Señor, insistentes, perseverantes, disciplinados, ninguno de ellos se pierda, Señor, sino que todos accedan a la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos llenes con el poder de tu Espíritu, que tu fuego nos purifique, Señor, que seamos librados de todos nuestros enemigos, de aquellos que se levantan contra nosotros, de toda arma que se levanta contra nosotros, de todo escenario contrario a nosotros, seamos nosotros victoriosos de tu mano, Señor. Amén. Nosotros con tu autoridad atamos espíritus malignos de satanismo, hechicería, persecución, traición, perversión, rebelión, división. Señor, todo esto, Señor, que se ha levantado contra nosotros, atado y echado al abismo. Y toda arma que se ha levantado contra nosotros, también la destruimos en el nombre de Jesús. Toda oración contraria también conjuro, edicto, todo desecho, Señor. Y recibimos tus bendiciones, Señor, para nosotros reconfortantes. Y, Señor, maravilloso, y siempre todo lo tuyo en bendición hace que todo reverdezca, Señor. Eso es lo que recibimos, es lo que anhelamos, Señor. Bendice nuestros hogares, nuestras casas. Bendice las familias, Señor. Amén. Añade los que han de ser salvos y los que son nuevos, Señor. Tócalos con tu poder y no permitas que se pierdan y que lo que tú has dado se lo robe el enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Consolídalos, guárdalos del mal en el nombre de Jesucristo. Sé tú nuestro proveedor. Sé tú nuestro sanador, Señor. Atamos toda pobreza, miseria, ruina, escasez, toda enfermedad y muerte la atamos y la echamos al aire en nombre de Jesucristo. Damos gracias en esta noche, atamos toda retaliación y venganza, furia de las tinieblas. Guarda nuestras naciones, líbralas de los que quieren destruirlas, Señor, en el nombre de Jesús, y trae un avivamiento poderoso y grande, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas, y la echamos al aire en el nombre de Jesús, para tu gloria y honra, Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el domingo una vez más para el culto del domingo. Bendiciones. Saludos a todos. Amén.